El rugido del viento fue lo primero que escucharon, un estruendo salvaje que parecía surgir desde las entrañas del océano, como si la propia naturaleza se rebelara contra todo lo que quedaba en pie. Los concursantes de supervivientes al estar estaban acostumbrados a las inclemencias del tiempo, a las lluvias repentinas, al calor abrasador, incluso a las noches interminables bajo las estrellas. Pero lo que se avecinaba aquella madrugada no tenía precedentes. Melissa, así habían bautizado a la tormenta tropical que se formaba al sur del Caribe, había mutado en cuestión de horas en un monstruo meteorológico que amenazaba con arrasar todo lo que encontraba a su paso. Lo que en principio parecía un temporal más, una de esas tormentas que la producción solía manejar con cautela y cierta rutina, se convirtió en un caos sin control que pondría en jaque no solo la continuidad del programa, sino la integridad física de todos los supervivientes. La noche comenzó tranquila, o al menos todo lo tranquila que podía ser en los Cayos Cochinos. El cielo, teñido de un tono anaranjado al caer el sol, presagiaba un cambio, pero ninguno de los participantes imaginó lo que estaba por venir. Adara Molinero, una de las finalistas más fuertes de la edición, se encontraba junto a Bosco y Marta Peñate avivando el fuego que apenas lograba mantenerse encendido con los restos de madera húmeda. De pronto, el viento cambió de dirección. Una ráfaga tan violenta que arrancó de cuajo una de las lonas del refugio improvisado hizo que todos se miraran en silencio. Era un silencio espeso, cargado de presentimiento. En el horizonte, una línea oscura se movía con rapidez, tragándose el último resplandor del crepúsculo. «Esto no es normal», murmuró Marta, abrazándose los hombros. Bosco intentó mantener la calma, pero su rostro delataba la preocupación. Los sonidos del bosque se apagaron de golpe, como si la propia selva se contuviera. Ni grillos, ni pájaros, ni el chapoteo distante de las olas. Nada. Solo el viento que empezaba a remolinarse con fuerza, levantando la arena y cegando por momentos a los concursantes. En el puesto de control, el equipo técnico seguía la evolución de Melissa minuto a minuto. Las comunicaciones con el continente se habían vuelto inestables y la dirección del programa debatía si evacuar a los finalistas o resistir unas horas más esperando que la tormenta desviara su trayectoria. Pero el destino ya estaba sellado. A las 2 de la madrugada, el infierno se desató. Los relámpagos iluminaban el cielo con una frecuencia aterradora, y cada trueno resonaba como un cañonazo que hacía vibrar el suelo. Las cabañas se tambaleaban, las palmeras se doblaban como juncos, y los supervivientes se abrazaban unos a otros intentando protegerse con lo poco que quedaba del refugio. Adara gritaba órdenes entre el estruendo: «¡A la roca, todos! ¡Tenemos que refugiarnos ahí!». La roca a la que se refería era una formación natural que solían usar para resguardarse del sol, pero aquella noche sería su único escudo frente a la furia de Melissa. El agua comenzó a caer en cortinas gruesas, incesantes. En cuestión de minutos, la playa se convirtió en un lodazal. El fuego se extinguió con un siseo breve y trágico. Los sacos de dormir flotaban, arrastrados por el agua que descendía desde el bosque como un torrente desbocado. Marta, temblando de frío y miedo, intentaba mantener a raya el pánico, pero cuando una ráfaga arrancó de cuajo una de las estacas del refugio y la lanzó al aire como una lanza, rompió a llorar. «Nos vamos a morir aquí», gritó. Bosco la tomó del brazo, empapado de pies a cabeza, y la arrastró hacia la roca donde ya se encontraban Adara y el resto, encogidos, con los ojos muy abiertos. Mientras tanto, las cámaras seguían grabando a duras penas. Los operadores se protegían como podían, cubriendo el equipo con plásticos y chubasqueros, pero muchos dispositivos quedaron inservibles. La tormenta era tan potente que incluso las señales de satélite fallaban. Desde Madrid, la productora intentaba restablecer contacto sin éxito. Las imágenes que llegaban eran caóticas: ráfagas de viento, gritos, la cámara moviéndose entre sombras y relámpagos. En la redacción del programa, los responsables no daban crédito. La peor noche de la historia, como luego se la bautizaría, estaba ocurriendo en tiempo real y nadie sabía si todos saldrían ilesos. Los minutos se hicieron eternos. Adara, con el rostro lleno de arena y lágrimas, sujetaba la mano de Bosco. A su lado, Marta rezaba en voz baja. Detrás, Logan se cubría la cabeza con una manta mojada. «Aguantad, va a pasar pronto», decía, aunque ni él se lo creía. Los árboles caían uno tras otro, y las olas alcanzaban ya la parte alta de la playa. La roca se convirtió en una isla,
rodeada de agua fangosa. Cada relámpago revelaba un paisaje diferente, cada vez más devastado. Lo que horas antes era su campamento ahora no era más que una extensión de barro y ramas rotas. A las 3 de la madrugada, una de las tiendas de emergencia que el equipo técnico había levantado a unos metros voló por los aires. Dentro se encontraba parte del equipo de sonido, que tuvo que correr entre el vendaval para ponerse a salvo. Fue entonces cuando la producción tomó la decisión más difícil: evacuar. Pero la lancha que solía estar fondeada en la bahía había desaparecido, arrastrada por las olas. La comunicación por radio era intermitente y solo lograron enviar un mensaje corto a la base principal: evacuación urgente. Riesgo extremo. Durante los siguientes 40 minutos, la tormenta alcanzó su punto máximo. Los vientos superaban los 130 km por hora, según los sensores meteorológicos instalados por el equipo técnico. Algunos de ellos incluso se rompieron. Melissa rugía con una intensidad aterradora, como si quisiera borrar cualquier huella humana del lugar. Los supervivientes se mantenían juntos, encogidos bajo la roca, cubriéndose con lo que podían. Marta sufrió un ataque de ansiedad, y Adara tuvo que abrazarla con fuerza mientras repetía una y otra vez: «Respira conmigo, respira conmigo». Bosco, en silencio, miraba al cielo, convencido de que aquella noche podía ser la última. Cuando el amanecer comenzó a asomar, el viento perdió fuerza poco a poco. Lo que quedó fue un silencio irreal. El mar seguía embravecido, pero la lluvia se redujo a un goteo constante. Los supervivientes emergieron de su improvisado refugio, exhaustos, empapados y temblorosos. Frente a ellos, el paisaje era irreconocible. La playa había desaparecido casi por completo, el mar se había tragado varios metros de arena. Las cabañas eran escombros dispersos, los utensilios flotaban entre ramas, y la bandera del programa yacía destrozada a unos metros, enredada entre los restos de una palmera caída. Bosco fue el primero en hablar. «Estamos vivos», dijo con la voz ronca. Nadie respondió al principio. Todos se miraron, incrédulos, como si no acabaran de comprender la magnitud de lo sucedido. Minutos después, un helicóptero comenzó a sobrevolar la zona. Era el equipo de rescate enviado por la producción. El ruido de las hélices trajo una mezcla de alivio y emoción. Adara rompió a llorar, esta vez de pura liberación. «Pensé que no saldríamos de esta», confesó mientras las lágrimas se confundían con la lluvia. El rescate fue lento y complicado. Las condiciones del terreno impedían un aterrizaje seguro, así que el helicóptero tuvo que realizar varios viajes utilizando un cable de izado. Cada concursante fue sacado de la isla entre aplausos, abrazos y un miedo aún palpable. Cuando todos estuvieron a salvo en el campamento principal, los médicos revisaron a cada uno: hipotermia leve, rasguños, golpes, pero nada grave. Sin embargo, el susto había dejado una huella emocional profunda. La producción decidió suspender temporalmente el rodaje y trasladar a los finalistas al continente hasta nuevo aviso. En un comunicado oficial, Telecinco informó que la tormenta Melissa había sido una de las más violentas registradas en la región en los últimos años, con ráfagas huracanadas y lluvias torrenciales que provocaron destrozos en varias zonas de Honduras. La noticia se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales estallaron con mensajes de preocupación y solidaridad hacia los concursantes. Hashtags como #Tormenta Melissa y #Supervivientes All Star se convirtieron en tendencia mundial. Mientras tanto, en los camerinos de la base, el ambiente era una mezcla de tensión y alivio. Marta seguía temblando, arropada con una manta térmica. «Ha sido la peor noche de mi vida», repetía una y otra vez. Adara intentaba mantener el tipo, pero su mirada estaba perdida. Bosco, en cambio, permanecía en silencio, mirando la lluvia caer tras el cristal. «Esto cambia todo», dijo finalmente. Y tenía razón. El equipo de dirección, encabezado por el presentador y los productores ejecutivos, debía tomar una decisión crucial: continuar el programa o darlo por terminado antes de la gran final. Las pérdidas materiales eran cuantiosas, el set principal había quedado destruido, y el personal técnico necesitaba días para evaluar los daños. Pero la audiencia estaba expectante, los contratos con patrocinadores seguían vigentes, y la presión mediática era enorme. «El espectáculo debe continuar», decía uno de los responsables.
Pero no a cualquier precio, respondía otro. Durante las siguientes 24 horas, las deliberaciones fueron intensas. Se planteó incluso grabar la final en el continente, recreando una versión simbólica del entorno natural. Pero los supervivientes no estaban en condiciones emocionales de volver a competir. El trauma era evidente. Las cámaras captaron sus rostros durante una entrevista posterior. Ojeras profundas, miradas perdidas, un silencio que lo decía todo. Esa misma noche, Adara confesó ante las cámaras lo que todos sentían. Cuando estás allí y oyes cómo todo se destruye a tu alrededor, entiendes lo pequeños que somos. He pasado miedo muchas veces, pero nunca como anoche. Bosco asintió, sin decir palabra. Marta, con la voz quebrada, añadió, nos ha unido más que cualquier prueba. Pero también me ha hecho pensar en lo que realmente importa. El público se volcó con ellos. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo y admiración. Muchos pedían que el programa no continuara, que los finalistas ya eran ganadores por haber sobrevivido a lo impensable. Otros exigían transparencia sobre lo ocurrido, acusando a la producción de haber puesto en riesgo a los concursantes por mantener la emisión. La polémica creció rápidamente. Programas de televisión y tertulias se hicieron eco del suceso. Se debatía si era ético seguir grabando después de una experiencia tan traumática. Telecinco, presionada por la opinión pública, anunció una rueda de prensa especial. En ella, el director del formato explicó con voz firme pero visiblemente afectada que la seguridad siempre había sido prioritaria y que la magnitud de la tormenta había superado cualquier previsión. Actuamos tan rápido como fue posible, aseguró. Nuestros concursantes están a salvo, y eso es lo más importante. Sin embargo, reconoció que Melissa había dejado secuelas emocionales en todos. Mientras tanto, en la habitación que compartían los finalistas, las conversaciones se tornaron más profundas. Ya no hablaban de nominaciones, ni de pruebas, ni de estrategias. Hablaban de miedo, de familia, de lo que habían sentido al creer que la vida podía acabarse en cualquier momento. Adara confesó que pensó en su hija todo el tiempo. Marta dijo que había recordado a su madre. Bosco reconoció que rezó por primera vez en muchos años. Era como si la tormenta los hubiera desnudado por dentro. Cuando finalmente el clima mejoró y el equipo técnico logró reconstruir parte del escenario, se tomó la decisión de grabar una final simbólica. No habría más pruebas extremas ni votaciones en directo desde la playa. En su lugar, se mostrarían imágenes inéditas de la tormenta, testimonios de los concursantes y un cierre emotivo en el que cada uno podría contar su experiencia. Supervivientes al Star no solo era ya un reality, sino un testimonio de resistencia humana frente a la naturaleza. El día de la grabación final, los supervivientes regresaron brevemente a la isla. El cielo estaba despejado, el mar tranquilo y una brisa cálida los acompañaba. Pero el paisaje seguía mostrando las cicatrices del desastre: árboles caídos, estructuras rotas, restos esparcidos por todas partes. Cada paso que daban era un recuerdo. Adara se detuvo frente a lo que quedaba de su refugio y cerró los ojos. Aquí lloré, aquí pensé que todo acababa, susurró. Marta la abrazó en silencio. El presentador, visiblemente emocionado, dio inicio al último discurso. Esta edición quedará en la historia no por sus pruebas, sino por su lección de vida. Cuando la tormenta Melissa azotó estas playas, todos aprendimos lo que significa realmente sobrevivir. El público desde España, conectado en directo, no pudo contener las lágrimas. Los concursantes, tomados de la mano, levantaron la mirada al cielo, agradecidos de estar vivos. Esa noche, las redes volvieron a arder, pero esta vez de emoción. Los espectadores hablaban de coraje, de humanidad, de resiliencia. Supervivientes al Star había transformado la tragedia en una historia de unión y fortaleza. Y aunque la tormenta Melissa pasaría a la historia como la peor noche de la historia, también marcó el momento en que el programa dejó de ser un simple concurso para convertirse en una experiencia humana que nadie olvidaría jamás. Los días siguientes, los concursantes regresaron a sus hogares. Fueron recibidos como héroes. Adara contó en varios programas que aún soñaba con el ruido del viento y el agua. Marta confesó que necesitó ayuda psicológica para superar el trauma. Bosco, en cambio, se mostró más sereno. Cuando te enfrentas cara a cara con la naturaleza, te das cuenta de que no controlas nada.
Aprendes a respetar. Telecinco anunció que donaría parte de los beneficios del programa a la reconstrucción de las zonas afectadas en Honduras, y varios de los supervivientes se ofrecieron a participar en iniciativas solidarias. La tormenta había destruido mucho, pero también había despertado una ola de empatía y conciencia que trascendía las pantallas. Con el paso de las semanas, las imágenes de aquella noche siguieron circulando. Cada relámpago, cada grito, cada lágrima quedó grabado en la memoria colectiva. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad humana y de la fuerza que puede surgir incluso en medio del miedo más absoluto. Los supervivientes, al fin y al cabo, habían hecho honor a su nombre. Y aunque Melissa desapareció mar adentro, su eco seguiría resonando mucho después de que las cámaras se apagaran. Porque aquella no fue solo la tormenta más fuerte que golpeó la isla. Fue la tormenta que desnudó el alma de todos los que estuvieron allí, que rompió las barreras entre el espectáculo y la realidad, que convirtió el dolor en una historia de vida. La tormenta Melissa no solo amenazó la continuidad de un programa. Puso a prueba la esencia misma de lo que significa ser humano. Y en esa prueba, todos, incluso los espectadores, salieron transformados.